En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo segundo. El segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor. Se dijo a tus antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos invita a recorrerlos de la mano de 505 números que dedica al estudio de los mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 368 de altura. En el primer apartado, el catecismo en este artículo dedica 17 números al estudio del tema que tiene como título El nombre del Señor es santo. Hoy vamos a profundizar en los números 2144 y 2145. Número 2144 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la división del Dios soberano, la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Número precioso este que nos regala el catecismo hoy, en esta mañana. Queridos amigos, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera es esta preciosa introducción de la virtud de la religión donde pertenece este mandamiento, y la segunda es una parte de un sermón del cardenal John Henry Newman, preciosísimo. Dios es alguien que nos revela su nombre. Implícitamente nos está diciendo en la revelación de su nombre que Él es un ser personal, que Dios no es una energía, como dicen algunos por ahí, que Dios es alguien. Y este número del catecismo lo que quiere transmitir es el sentido de la grandeza del nombre de Dios, el sentido de que ese nombre es sagrado. Y ese sentido le pertenece a la virtud de la religión, darle a Dios lo que le es debido. Por eso es importante, queridos amigos, que entendamos que uno de los dones del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios está íntimamente ligado al don, digamos así, al séptimo don de los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. A lo largo de todas las catequesis que hemos hecho del catecismo, hemos intentado insistir mucho en este aspecto cuando hemos tocado el santo temor de Dios. También hemos insistido en la necesidad de seguir trabajando en nuestra vida en impulsar en nosotros el sentido de lo sagrado, porque ese sentido de lo sagrado es uno de los signos más claros
de que cuando se pierde el sentido de lo sagrado nos volvemos unos laicizados. Nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros países se van volviendo laicizados cuando se pierde el sentido de lo sagrado. Fíjense, por ejemplo, se perdió el sentido de lo sagrado de la vida y se ha puesto el aborto como una ley, porque ya la vida no es sagrada, ya la vida es para que cualquiera decida sobre ella y le ponen toda la responsabilidad a la mujer, ¿no? Pobres mujeres, ¿no? Los hombres que dicen por ahí en algunos escritos, son los hombres los que hacen la ley y son las mujeres las que la asumen, ¿no? Pobres. Cuando se pierde el sentido de lo sagrado, entramos en las crisis más fuertes que podamos ver. Y eso lo estamos viendo hoy con demasiada claridad. Por eso hay que insistir, queridos amigos, en que el sentido de lo sagrado tiene que estar integrado a toda nuestra vida, a todo lo que hacemos. En su trabajo, ese espacio de trabajo es sagrado. Muy interesante, ¿no? Las casas, los hogares, ese espacio es sagrado. Y es interesante que podamos insistir en las carencias que van apareciendo por todas partes, en las carencias más importantes de la pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de la trascendencia. Una de ellas, quizás la más vistosa, es la manera de cómo vivimos nosotros la liturgia. Uno se puede sentar ahí mismo en la silla, en el templo, ¿no? Y hacer un análisis, uno sin necesidad de entrar en la crítica, de cómo las personas viven su liturgia, dependiendo del lugar, dependiendo del país, incluso en nuestro ambiente, ¿no? Dependiendo de la procedencia. Los hispanoamericanos, cuando rezamos, participamos de la liturgia, somos muy diferentes a los europeos, muy diferente a los africanos, porque para el hispanoamericano el sentido de lo sagrado es muy vivo. Para el africano el sentido de lo sagrado es muy emocionante. Para el europeo es un sentido de unción. Para el asiático es un sentido de reverencia, de silencio. Y así, cada uno, dependiendo de su lugar, de su procedencia, vive la liturgia. Pero tenemos que poner mucho cuidado de que esta vivencia de la liturgia no se secularice, no se vaya traduciendo en un montón de ritos de alegría, ritos de emoción, ritos de unción, ritos de respeto, y se olvide lo más importante, el sentido de lo sagrado de la misma celebración, en ese cómo rezamos, en ese cómo hablamos con Dios, en ese cómo nos dirigimos a Dios. Ahí, sea la forma que sea, hispanoamericana, africana, asiática, europea, la que sea, debemos de cuidar que no se pierda el sentido de lo sagrado. Porque cuando se pierde el sentido de lo sagrado, entonces eso trae muchas consecuencias. Y hay que poner mucho cuidado con estos grandes engaños que hay veces los predicadores, incluso algunos teólogos secularizados enseñan por ahí, ¿no? Dice, no, aquí lo importante es la cercanía de Dios, para ser de Dios un amigo. Y bajo ese Dios es mi amigo, pueden
justificar toda pérdida de sentido de trascendencia, de sentido de respeto, de sentido de organización, en el fondo, de temor de Dios. Cuando Dios se vuelve así un amigote, entonces uno deja de temer a Dios. Y precisamente es que la grandeza de la cercanía de Dios está en esto. Es cercano sin dejar de ser todopoderoso. El Emanuel, el Dios con nosotros, mañana día de Navidad. Él se ha hecho niño sin dejar de ser el creador del mundo. Es cercano sin dejar de ser todopoderoso. Por tanto, queridos amigos, no caigamos en la trampa de invocar el nombre de Dios y la cercanía de Dios para perder el sentido del temor de Dios, el sentido de lo sagrado, el sentido de la trascendencia. Hemos hablado de estas dos palabras, ¿no? De hecho, hay personas que me han escrito por ahí para recordar qué es lo que significan la trascendencia y la inmanencia, las dos cosas, su grandeza y su cercanía, ¿no? Son un solo misterio. No son dos cosas separadas. Dios es inmensamente grande, todopoderoso por encima de mí, y al mismo tiempo es tan cercano, tan íntimo a mí, más íntimo que yo mismo. Y entonces la falta del sentido de lo sagrado que vamos perdiendo trae unas consecuencias muy grandes porque son causadas por el descuido, por el descuido. El catecismo nos presenta aquí algunas causas. Dice, la primera es que no hemos sido educados en la conciencia de quién es Dios. Y eso es verdad. Se nota inmediatamente. No haber sido educados en que nuestra vida es un regalo inmerecido, sino que todo me corresponde. Hoy me desperté porque sí, porque tenía que despertar. No, no tenías. Te lo regalaron. Hoy te lo regalaron. Pero no tenías que despertar hoy. Tenía que ser así. No, no tenía. Los que ya desayunaron, es que me tenían que dar. No, nadie te tenía que dar. Te lo dieron porque te aman. Nadie tiene nada que contigo. Todo te ha sido regalado. Ha faltado educarnos en la conciencia de quién es Dios, de su trascendencia, de sus atributos, de su grandeza. Segunda causa, puede ser la vergüenza delante de los demás a la hora de expresar nuestra fe. Qué fuerte esto, ¿no? La mirada de los demás nos condiciona en exceso. Y es curioso que hoy día todos hablamos de libertad, ¿no? Yo soy libre y luego nos sentimos cohibidos para expresar la fe. Entonces, ¿es libre para qué? Para tomar, para drogarse, para ir a 120 millas por hora en el frío. Ahí sí es libre. En el momento de expresar la fe, se cohíbe. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? No, 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 es que eso de ir uno ahí a la iglesia, eso es hacer el ridículo. Y no es hacer el ridículo, emborracharse para estar hablando tonterías, riéndose a carcajadas de toda ridiculez. Eso no es hacer el ridículo. Y fijémonos, queridos amigos, cómo tenemos poca presencia de Dios y sin embargo nos sentimos muy mirados por los demás. ¿Cómo nos condiciona la mirada de los demás? Y se nos olvida que realmente es Dios el que tiene que ser nuestro público. Su presencia es la que me debe condicionar, la que me debe configurar, no la mirada de los demás.
También dice el catecismo, una tercera causa, ¿no? La falta de educación. En otros órdenes de la vida nos falta educación, cómo expresarnos, en guardar una serie de composturas, dependiendo de con quién estoy, el lugar donde estoy, porque eso se traduce en el sentido religioso de la vida. Es una batalla todos los días decirle a los hijos que no van a ir en pijama a la escuela. Y no entiendo cómo la escuela hace días para ir en pijama. Hay que guardar la compostura. Cuando usted va con la actitud de que me fui para la escuela como me levanté, pues así va a ser su día de educación. Y le aseguro que no va a aprender nada. Es igual cuando nos dicen cómo se va a la iglesia vestidos. No es una pasarela de modas, no estás en París. Cómo me expreso, cómo me guardo, cómo me visto, cómo me comporto. Todo eso me ayuda a ir perdiendo el sentido de lo sagrado. A la gente le da igual estar en la playa que estar en la misa. Se perdió el sentido de la trascendencia. Menos decir de ir cultivando en nuestra vida los actos de la presencia de Dios continuamente durante mi día. Cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos una oración, cuando me levanto en la mañana, cuando me acuesto en la noche, hacer un acto de la presencia de Dios. Te entrego este día, te consagro este día. Cultivar en nuestra vida ese constante estar en presencia de Dios, de mi Creador, de mi Redentor, sentirme mirado por Él, no como juez. Y es importante que antes de que yo diga cosas, caer en cuenta que estoy delante de la trascendencia de Dios, delante de su grandeza. Y eso nos ayudará mucho para que digamos las cosas, hagamos las cosas con otro espíritu, porque mi público es Dios, no de una manera mecánica, porque así es como se hace y sí lo he hecho siempre, ¿no? Pensar que la grandeza de Dios, la trascendencia de Dios está ahí conmigo. Eso es muy bello y no es tan difícil, no es tan difícil. Cuando estamos en la liturgia nos evoca el cielo, la asamblea de los santos. Cuando asistimos a la misa, estamos siendo transportados al coro de la Jerusalén celeste que alaba a Dios. Y todo eso está rodeado y lleno de signos externos que evocan el sentido de lo sagrado que hemos perdido lastimosamente. Y aquí el catecismo nos invita a ver pues un texto escrito por el cardenal John Henry Newman que dice, nadie puede dar razonablemente de ello, dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. El que no tiene esos sentimientos del temor de Dios y de la trascendencia de Dios, entonces exteriormente no puede transmitir nada, ninguna emoción ante lo sagrado. En el fondo está como perdiendo la fe. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El que no expresa sus sentimientos ante Dios, ese sentido de lo sagrado en su vida, entonces
es porque no cree que Dios está presente. Y ahí tendríamos que ir hasta atrás. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿En dónde me perdí? ¿En dónde dudé? ¿En dónde dejé de esperar? ¿Cuál fue el acontecimiento ese que me separó tanto de la grandeza de Dios? Y ahí podríamos encontrar a lo mejor alguna respuesta. ¿Sería un evento, un acontecimiento? ¿Sería un detonar de mi soberbia? Muchas cosas podrían salir de esta pregunta. Y entonces el catecismo da un paso más y nos invita a entrar más profundo. En el número 2145 que dice, el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde fue que me perdí? Cuando ya no le temí a Dios, cuando ya su nombre no me dijo nada. Por tanto, el segundo mandamiento también se refiere no solo a no usar el nombre de Dios en vano, sino a utilizarlo bien, a utilizarlo bien. Por eso es que está tan unido el primer mandamiento con el segundo. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, no utiliza el nombre de Dios en vano. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, da testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Pero cuando el hombre no tiene el santo temor de Dios, entonces se llena de temores y le da miedo todo. Es terrible uno conocer personas que tienen miedo de todo, puros miedos humanos. Y van y se refugian, buscan todo tipo de refugios de los que hemos hablado, de supersticiones, porque tienen miedo a todo. Miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a meter la pata, miedo al fracaso, miedo a que le dejen, miedo a perder. Es una lista interminable de los miedos que vive la persona que no tiene el santo temor de Dios. Se llena de miedos humanos. Porque todos los miedos en el fondo son porque no tenemos temor de Dios. Cuando a uno no le preocupa lo que Dios piensa de usted, le empieza a preocupar mucho lo que los demás piensan. Qué cambio tan tremendo. Y se convierte este miedo en un monstruo en mi vida. Y eso se traduce así como en muchos ejemplos concretos. Cuando la persona se va a confesar porque tiene muchos pecados graves, piensa, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué va a pensar el cura de mí? Y no se confiesa por eso. Olvídate del cura, que tu público es Dios. Él es tu padre. Cuando uno se olvida del temor de Dios, se llena de temores humanos. Esto es clave. Y se suele traslucir en el tema del testimonio. Porque cuando el hombre no tiene el santo temor de Dios, tiene gran dificultad para dar testimonio. Y empieza a refugiarse en un montón de argumentos que no tienen nada que ver. Como esos que dicen, no, 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 yo hacia afuera nada, todo hacia adentro, ¿no?
Yo me relaciono con Dios, Él y yo solito. Usted lo que eso es un cobarde que no quiere dar testimonio de nada y se refugia en que usted con Dios solito. No, no, ¿cuál con Dios solito? El que tiene a Dios no puede tenerlo solo, lo transmite. Porque ese solito es tan egoísta que se te convierte tú solito con Dios en un pecado. El que tiene a Dios no tiene otra cosa más que transmitirlo, porque le sale hasta por los poros. Por tanto, eso de que Dios, yo, conmigo, en mi corazoncito, no, eso no es así. Todo lo que tienes en tu interior es lo que transmites en tu exterior. Si yo tengo a Cristo en mi vida, automáticamente lo confieso en todos los aspectos. Por tanto, no cabe decir esto que nos están intentando vender por ahí. Dentro de mí creo en Dios, pero exteriormente, si no se nota, mejor. Eso no cabe. Porque la Sagrada Escritura dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Además, es que hay otro motivo por el que estamos llamados a dar testimonio. Mis gestos externos arrastran a otros. Y de eso también cada uno es responsable. De quien te mira se siente impulsado a amar a Dios también. O al contrario, de que eres responsable del que el que te mire se desanime, abandone. Mateo 10, 32, 33. Porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Nuestra vida arrastra la vida de otros. Y la prueba es que si nosotros tenemos fe, la tenemos gracias a que en nuestra vida han habido otras personas que me la han dado. Nuestros padres, familiares, maestros, sacerdotes, religiosas, catequistas, que por su testimonio me han arrastrado. Yo no podría hacer la lista de todos aquellos que han pasado por mi vida, que me han dado testimonio y me han dado la fe. Lo que sería muy grave es tener una lista de todas las personas que se han alejado de Dios por mi culpa. Eso sí sería grave, ¿no? Tener una lista ahí, fulano, perano, mengan, todos se alejaron por mi culpa. Sería un desastre, ¿no? Que como cristiano estoy llamado a ser instrumento de Dios para que muchos lo encuentren. De repente me siento convertido en un antitestimonio de Dios para que muchos se alejen. Terrible. Ser testimonio ante los demás es la obra más grande. Todo lo demás pasará, pero ser testimonio ante los demás es algo de trascendencia eterna. Lo dice la Sagrada Escritura. Quien salva el alma de su prójimo, salva la suya propia. Es uno de los motivos por los cuales estamos llamados a dar testimonio, que vence los temores humanos de expresar públicamente el nombre de Dios. Y por eso la Iglesia Católica nunca se cansa de profesar públicamente su fe. Primera de Timoteo 6:12. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Y subraya San Pablo esto, has hecho solemne profesión de tu fe delante de muchos testigos.
Cuando los católicos recibimos la confirmación o cualquiera de los sacramentos, la Iglesia nos pide que hagamos la profesión solemne de la fe delante de los demás, porque todos estos actos litúrgicos son públicos. Yo quiero mi boda privada. No, no hay bodas privadas. No existen las bodas privadas. Todas bodas son públicas. Y por tanto, en ese público somos testimonio ante ellos. La fe no es solamente una cuestión personal, la fe también es pública. Y por eso es importante esto que está recalcando el catecismo. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Por tanto, queridos amigos, no ceder a los temores. Lo que hemos dicho antes, a más temor de Dios, menos temores humanos. Y mientras si uno pierde el santo temor de Dios, se llena de temores humanos, se llena de miedos. Y eso se te convierte en un monstruo. Si no hago de la gloria de Dios el centro de mi vida, que es la vocación, ¿no? Que justifica mi vida, glorificar a Dios, nos pasa lo que le pasó a Pedro, que cuando caminaba sobre las aguas dejó de mirar a Jesucristo y se empezó a mirar a sí mismo y se empezó a hundir. Señor, sálvame, le grita, me hundo. ¿Cuántos de nosotros, por haber dejado de proclamar el nombre de Dios, por haber dejado de mirar a Jesús, estamos hundidos hasta el cuello? Hay que volver, hay que volver a retomar. Al final termina este número del catecismo diciendo que la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sálvame. Es decir, que la catequesis no solamente se tienen que transmitir en ella conceptos, que es muy importante transmitirlos. Y yo me atrevo a decir esto porque estamos en una crisis de catequesis hoy, donde parece que nos están arrinconando todas estas corrientes de que lo importante parece que es que en la catequesis tengamos nosotros que transmitir solamente actitudes y en otros solamente conceptos. Y no es así. Las dos cosas. Que los niños deben de aprender la enseñanza correcta de la iglesia y de esa enseñanza van a nacer las actitudes para su vida. Es importante que la catequesis enseñe un mensaje concreto de verdad. Si van los niños al catecismo es para que les enseñen el catecismo, que se sepan el credo, que se sepan los mandamientos, que se sepan los sacramentos, que sepan las oraciones, que sepan las devociones, que se sepan el Santo Rosario. No solamente es llevar a los niños para que aprendan actitudes de solidaridad, de compromiso, de generosidad, que también son importantes, pero no sacrificando el aprendizaje de los contenidos de la fe que Dios ha revelado. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los niños que van a la catequesis hay que catequizarlos. No es la catequesis para que los niños jueguen, o en estos días, ¿no? Para que compartan un montón de dulces, no. Para enseñarles y transmitirles el sentido de lo sagrado, el sentido de la devoción, el sentido del amor, del cariño hacia Jesús, ahora que nace. Por tanto, si en la catequesis de este fin de semana no hubo una palabra del Belén, ¿qué transmitiste, catequista? A los niños, aparte de enseñarles y que aprendan
una serie de conceptos que el catecismo nos enseña. También les enseñamos a rezar delante del sagrario, a que aprendan a tener el sentido de lo sagrado y que vean a su catequista como un referente de cómo hablarle a Dios. Qué compromiso tan grande tienen los catequistas hoy día. La catequesis, por tanto, queridos amigos, tiene que ser una escuela de oración, una escuela de adoración, donde todos esos signos son cuidados. Toda la enseñanza es cuidada, toda la devoción es cuidada, toda la oración es cuidada. Para que le enseñemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que la fe católica que les hemos transmitido nunca deberán tener vergüenza de aquello en lo que creen, porque el nombre de Dios debe ser profesado siempre y en todas partes sin ningún temor y sin ninguna vergüenza.